Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana. En esta oportunidad mi nombre es Tita Peña y en nombre de mi colega Alejandra Forero estaré con ustedes. A continuación, nuestros titulares. Y sigue la búsqueda de los 4 pescadores perdidos. El cierre de la frontera aérea con Venezuela continúa. Derrumbes afectan a los ecuatorianos. Así quedó la tarima principal del Tomorrowland. A perrito lo visten con diseño de abuelita. Y a esta hora les damos la bienvenida a todos los televidentes a nuestra emisión de Primera Plana, esperando que hayan tenido un bendecido jueves. Y como siempre empezamos con noticias locales. En esta oportunidad con el arduo trabajo que están haciendo las autoridades junto con el gobierno de Aruba para poder encontrar el paradero de los 4 pescadores que partieron del muelle y no se ha logrado dar con su paradero. Continúa la búsqueda incansable para así poder localizar a los 4 pescadores perdidos en alta mar. Mientras aún no se han logrado localizar el yate ni a los 4 pescadores desaparecidos desde el pasado sábado, se han unido más y más equipos a la búsqueda, dado que el área de rastreo se ha ampliado nuevamente. La búsqueda de los 4 pescadores que salieron desde Aruba el pasado sábado 12 de julio continuó en horas tempranas de la mañana, según informó el vocero de la Guardia Costera, Miguel Perret. Como se sabe, desde la madrugada del domingo se ha estado buscando de una forma continua. El lunes, el avión Dash 8 de la Guardia Costera volvió a realizar búsquedas en la mañana y en la tarde hasta parte de la noche en las aguas territoriales en Colombia. El barco de la Marina Real de los Países Bajos y su helicóptero también participaron nuevamente en horas de la mañana y en la tarde del lunes. Un avión comercial desde Aruba también se unió a la búsqueda por su cuenta. Es importante resaltar que la Guardia Costera intentó capturar una imagen de salvavidas en el mar en el norte de Colombia y aún no se ha confirmado a qué embarcación pertenece dicho salvavidas. Se informó a la familia todos los días sobre los últimos acontecimientos con gran sensibilidad. Y como sabemos, en el mes de mayo el primer ministro de Aruba prolongó el cierre fronterizo con Venezuela por varios motivos. Uno de ellos porque al parecer no hay suficiente personal para atender con tantas personas en la Embajada de Venezuela solicitando la visa. Como se ha conocido, Aruba confirmó la extensión de la prohibición de los vuelos con Venezuela hasta el próximo 30 de agosto, una decisión que sabemos afecta no solamente los vuelos comerciales de pasajeros como carga y correo, sino que también esta medida mantiene cerrado el espacio aéreo entre ambas naciones, esto por razones tanto de seguridad y logística, a pesar de que el tránsito marítimo ya se ha restablecido. Esta prórroga es la continuación de una decisión anterior del gobierno de Aruba, anunciada el pasado mes de mayo, que ya había extendido por 4 meses el cierre de su frontera aérea. En aquella ocasión, el primer ministro Mike Eyman explicó que la medida también responde a ciertas preocupaciones del Reino de los Países Bajos relacionadas con la estabilidad internacional, particularmente el impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania, y a pesar de la reactivación también del tránsito marítimo entre ambos países. Pero uno de los puntos también que se mencionó, y según lo que explicó el ministro, es que ha sido enfático en que la reapertura aérea también dependerá de que la Embajada del Reino de los Países Bajos en Caracas esté completamente operativa para la emisión de las visas, un punto que, según sus palabras, aún no se ha logrado alcanzar, esto debido a la falta de preparación logística en la sede diplomática. Y en nuestra ronda internacional empezamos en Ecuador, en la parroquia Santiago, donde las lluvias han fracturado la tierra y han dejado una estela de destrucciones. La tierra se ha quebrado bajo la fuerza de las lluvias en la parroquia Santiago, en Loja. En esta zona rural, de 1.750 habitantes, 19 sectores han resultado afectados. En el barrio Paquilla, en las laderas de una montaña, un derrumbe sepultó 6 casas. En una de ellas, una pareja de esposos de 91 y 86 años murió atrapada. Sus corrales con casi 200 animales, entre gallinas, cuyes y borregos, también quedaron aplastados. Hoy no queda rastro de nada, solo tierra removida. Sus hijos buscan entre los escombros algunos recuerdos de infancia. Aquí nacimos, aquí vimos la luz del día, soñábamos jugando con todo. Hoy en día todos esos recuerdos se quedó en el limbo. En el área hay otras 15 viviendas llenas de lodo y rocas.
con paredes agrietadas, algunas al borde del colapso. Sus propietarios se evacuaron y ahora permanecen en casas de familiares o vecinos. Samuel Piedra es uno de los damnificados. También perdió sus cultivos de haba y arveja. Las vías también han colapsado por los derrumbes. En la Panamericana E35, que conecta Loja con Santiago y San Lucas, y por donde circulan 5.000 vehículos diarios, han ocurrido al menos 20 deslaves. En el kilómetro 33, la mitad de la carretera se desplomó. Y en el kilómetro 20, la tarde de este lunes, un nuevo deslizamiento bloqueó el paso durante 13 horas. Y en Chile, estas imágenes provocan impotencia y rabia. Este grupo de delincuentes entró a una pizzería luego de que no pudieran robar un vehículo. Se llevaron hasta las bebidas en lata que habían en el negocio, un emprendimiento de mujeres a las que incluso les robaron sus artículos personales. La policía los está buscando. Ellos intentaron robar el auto que estaba estacionado ahí porque se veía cómo las luces se prendían y se apagaban, porque estos aparatos electrónicos que usan ellos. Sí, aparentemente intentaron abrir esta camioneta a distancia, pero como no les resulta, retroceden y se van en contra de una pizzería en esta calle de San Miguel. Con la parte de atrás de la escopeta golpearon el vidrio y empezaron a patearlo hasta que pudieron ingresar al local. Al ver todo esto, junto a sus compañeras, se asustaron y solo atinaron a lanzarse al piso, tratando de buscar refugio donde pudieran. Los 5 delincuentes igual las amenazaron con armas y exigiendo dinero. Entregáramos la plata, que la plata, estaban enojados y que querían dinero. ¿Y qué podíamos hacer si nosotros no manejamos dinero? Fueron muy violentos, gritaban mucho, hacían mucho alboroto tirando las cosas, empujaban. Estaban enojados porque en el local no manejan efectivo. De noche solo entregan pedidos por aplicación. Por eso los asaltantes les robaron sus celulares, el dinero que llevaban, buscaron anillos y cadenas de ellas y todo lo que pudieran sacar, computadores, un balón de gas e incluso las latas de bebidas. El único hombre que había en el local estaba en la bodega del segundo piso. Y justo cuando bajo me encuentro con los tipos y pues nada, me apuntaron y me dijeron que me quedara quieto, entonces yo salí al instante corriendo hacia arriba para poder llamar a carabineros y dar a conocer el hecho. Pero los delincuentes ya iban de salida y lograron cargar todos los artículos en el auto en que llegaron. Un asalto cobarde a un emprendimiento femenino que dejó a estas esforzadas mujeres asustadas y con pérdidas económicas que duelen. Y en la República Dominicana, mientras autoridades buscan alternativas para mitigar el impacto del sargazo presente en las diferentes playas, comerciantes temen irse a la quiebra por este fenómeno natural. En playas como las de Guayacanes y Caribe, el sargazo comenzó a llegar la tarde del martes, poniendo en alerta a propietarios de restaurantes de esas zonas turísticas, que afirman que en términos económicos, a partir de este momento, les esperan días difíciles, pues aseguran que el aspecto y olor de las algas ahuyentan a quienes buscan en temporada de calor disfrutar de las playas. Uno espera una crisis económica porque vivimos de esto, entonces ya los ingresos van a disminuir en más de un 80% durante el sargazo se mantenga, que no le podemos poner límite hasta cuándo, pero siempre dura 3-4 meses. Se pone la cosa mala porque el visitante no viene, porque cuando está el sargazo que se aposa hay mucho mal aliento y la gente le sale huyendo. Esperemos que la corriente siga y se vaya, porque asigún es mucho el sargazo que viene. Para mitigar los impactos ambientales y económicos de este fenómeno natural que cada año afecta a las costas dominicanas, el pasado 10 de julio, el Ministerio de Medio Ambiente emitió una resolución en la que autoriza de forma temporal a hoteles y a restaurantes a utilizar maquinarias ligeras para la recolección del sargazo. No hay negocio cuando hay sargazo. El cliente se aleja, se va a otro lugar, se va a otra playa, se va a piscina, porque hay sargazo y nadie quiere meterse en el sargazo. La disposición además incluye el despliegue de brigadas técnicas, inspección de los protocolos actuales de limpieza, análisis del impacto ambiental y la evaluación de las soluciones más viables.
y el municipio de Quito y el gobierno nacional llevan al ámbito político la crisis por los diferentes daños en las tuberías que abastecen de agua potable a más de 400.000 quiteños. Mientras el Ejecutivo acusa a la alcaldía por falta de acción, el alcalde responde señalando una politización de la tragedia. 6 días después del deslave que dejó sin agua a más de 400.000 quiteños en el sur, el gobierno convirtió la crisis en un campo de batalla y al municipio de Quito en su blanco. La disputa empezó el viernes. La ministra del Ambiente, María Luisa Cruz, encabezó la avanzada. Colocó tanques en barrios afectados y llevó tanqueros para repartir agua. Acompañó estas acciones con un discurso crítico al municipio de Quito. Ante la inoperancia, en este caso del municipio de Quito, el gobierno nacional ha actuado de manera inmediata para garantizar el derecho al agua a la población. El gobierno amplifica este discurso. No dice que la causa del desastre fue un fenómeno natural y centra la responsabilidad en el municipio, incapaz a sus ojos de entregar agua a los afectados. El gobierno nacional llegó con provisiones de agua a los barrios, donde lamentablemente el municipio no ha podido llegar, siendo esta su competencia directa. Pero sin duda, es de conocimiento público, el municipio no pudo dar una respuesta oportuna a la ciudadanía. El alcalde Pavel Muñoz recogió el guante y lo devolvió. Recordó que lo mismo ha sucedido con 3 roturas del oleoducto por deslaves que tienen al país en una crisis petrolera. Tragedia en Tomorrowland. El incendio que se desató en la zona del escenario principal causó graves daños antes del festival que estaba previsto para celebrarse en 2 fines de semana distintos, del 18 al 20 y del 25 al 27 de julio. La cantidad de humo del incendio obligó a las autoridades belgas a recomendar a todos los residentes de la zona que mantuvieran cerradas las puertas y ventanas como medida de precaución. Todo estaba prácticamente listo para el festival de música electrónica más icónico del mundo, Tomorrowland, Bélgica. Sin embargo, allí un incendio en uno de sus escenarios está generando dudas sobre la realización del evento, que tendrá como temática un universo mágico y glacial. El evento, que atrae a más de 400.000 personas de casi 200 nacionalidades, se celebrará durante 2 fines de semana en julio. En entorno de las grabaciones difundidas en redes sociales se puede ver una densa columna de humo, así como fuego en el lado izquierdo del escenario. También se escuchan fuertes explosiones. Según la policía local, recogieron medios belgas. Los servicios de emergencia están en el lugar, pero el incendio se propagó rápidamente. De acuerdo con los medios de este país, el enfoque principal está en la seguridad del personal presente. Se pide a las personas en los alrededores que puedan verse afectadas por el humo que mantengan ventanas y puertas cerradas. El portavoz del festival reaccionó ante los medios mencionando que el fuego se ha desatado cerca del escenario principal. Aún no conocemos la causa exacta. Nuestra máxima prioridad ahora es poner a salvo a todas las personas, una situación que seguramente es la peor pesadilla de cualquier organizador. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más. ¿El clima influencia el apetito? Gatico hace su propia cama. Buchi, bancune. O Aruba danos sushi isleta, pasigi cuidanos cultura, se están aportando. Los Aruba dushi tera van unen y van ayudan, sigue que tradición, per siguiente generación. Tu hermana Laira, se están siempre creando, deporte y enseñanza, se están aportando, cultura el futuro, se están conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback di CMB. Mais com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está donando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB. Mi te voy a
Baba Simang, biting back. Aruba Airport, comporta pa' mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, Suriname. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Toma tita con la patilla. El porta principal del Caribe. Por vacancy, te comienza. Aruba Airport, vuelo tu día, marcha danqui. Aruba Airport. Aruba Airport, Book Gateway para felicidad. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Y sí, el calor que se siente en la calle le hace perder el apetito. Tiene que saber que no está solo. Los expertos dicen que el clima ejerce una gran influencia sobre nuestro apetito. Hoy en Primera Plana hablamos de la salud, así que cuídala. Con las temperaturas subiendo, es posible que su apetito disminuya. Los investigadores dicen que hay una razón para ello: la ciencia. En realidad tiene que ver con el efecto térmico de los alimentos. No tenemos tanta hambre cuando hace calor porque nuestros cuerpos no quieren sobrecargarse. La dietista registrada Julia Zumpano, de la Clínica Cleveland, dice que la digestión de los alimentos y la acumulación de sus nutrientes utilizan energía que genera calor. Si su cuerpo ya está caliente, es posible que no quiera más calor. En general y de forma natural, nuestro apetito simplemente disminuye en verano y en los meses más calurosos. Incluso si no tiene tanta hambre, Zumpano dice que es importante tener una dieta balanceada. Para eso, ella recomienda elegir los alimentos más ricos en nutrientes, como frutas y verduras frescas, y asegurarse de consumir suficientes proteínas. También puede optar por los que no le resulten tan pesados. Las proteínas pueden provenir de carnes o pescados, pero también pueden venir de productos como huevos, frijoles o productos lácteos como el requesón y el yogur griego. Por último, Zumpano afirma que la digestión puede ralentizarse cuando se está deshidratado, así que asegúrese de beber mucha agua. Incluso concentrarse en los alimentos hidratantes puede ser muy útil, como la sandía, la lechuga, el apio, los pepinos, las cerezas, los cítricos y las fresas. Todos esos alimentos pueden ser muy hidratantes y, por supuesto, también hay que aumentar la ingesta de líquidos. ¿Ustedes sabían que muchos riesgos de la salud pueden detectarse antes de que aparezcan los síntomas? En Punta Bravo Diagnostics ofrecen estudios como por ejemplo resonancia magnética, la cual es una herramienta que le permite a los doctores poder conocer cómo se encuentra la parte interna de los pacientes y de esa manera tener resultados a tiempo, porque recuerden que es muy importante la prevención. Así es, muchas gracias. La resonancia magnética en este caso es como la evolución, ¿verdad?, de todos los estudios diagnósticos que existen. Está rayos X, ultrasonido, pero resonancia viene a evolucionar esto, ¿no? En él podemos ver las cosas más milimétricamente, o sea, el tejido blando es más efectivo en la resonancia magnética, pero incluso tenemos un protocolo que se llama Full Body, ¿verdad?, que en este caso escaneamos todo el cuerpo tratando de buscar dolencias en el paciente y así poder tratar con un diagnóstico más amplio, ¿verdad?, en este caso. Efectivamente tratamos de ser más preventivos, ¿verdad?, y no esperar hasta el final, hasta ya tener una dolencia mayor o más grande para poder venir y hacer el estudio, sino que desde antes poder ir descartando de alguna manera patologías. Tenemos dos métodos. Uno es si traen una referencia médica, ¿verdad?, pues aquí la tomamos y hacemos el estudio que su doctor o que el médico le ha pedido. También contamos con nuestros doctores, ¿verdad?, de Urgent Care North, que pueden hacerte el chequeo y referirte una resonancia magnética. Una vez que tenemos el diagnóstico, pues se le da seguimiento o se le envía a su médico referente. De los exámenes que nosotros podemos realizar acá, valoramos casi que todo el cuerpo. Podemos hacer estudios de cerebro, de columna, de abdomen, de manos, de pies. Podemos valorar prácticamente todo el cuerpo. Contamos con un sistema el cual nos permite poder valorar todo lo que es el tejido blando, hueso, casi que todas las patologías que podemos encontrar en el cuerpo.
Junto con esto también contamos con un sistema de interpretación de imágenes con doctores tanto en otros países como doctores en la zona. Contamos con un sistema de resultados de 24 horas después de realizado el estudio, los cuales se comparten con los pacientes directamente por correo electrónico y por WhatsApp. Claro, la máquina funciona con magnetos, por eso pues su nombre, ¿verdad? La resonancia magnética. No utiliza radiaciones, son estudios un poco más largos, claro, pero son mucho más seguros para los pacientes y son mucho más efectivos. Pues nosotros directamente, una vez realizado el estudio, podemos interpretarlo directamente. Nosotros usualmente cuando son emergencias podemos mandarlo a reportar directamente con personal capacitado, doctores radiólogos capacitados, los cuales nos comentan a nosotros también los descubrimientos del estudio y junto con esto pues poder comentar directamente con los pacientes. Se envían 24 horas después y para tener un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento para nuestros pacientes. Nos encontramos ubicados en calle Punta Bravo 11A. Para agendar su cita puede comunicarse con nosotros al 586-0448 y directamente al WhatsApp al 597-5549 para reservar su cita y apartar su espacio. Claro, acá en Punta Bravo también tenemos el equipo de rayos X convencional, ¿verdad? En este caso es un equipo muy tecnológico de punta. Este equipo nos mide la radiación, en este caso utiliza radiación a diferencia de la resonancia magnética, pero a dosis muy bajas realmente. Entonces es un equipo que está pensado para minimizar dosis en los pacientes y que es muy diagnóstico al mismo tiempo para ellos. Realmente, bueno, al igual que la resonancia se puede hacer de todo el cuerpo, pero este está más enfocado a la parte ósea, ¿verdad? Incluso para descartar fisuras, fracturas, ¿verdad? En este caso también se puede valorar el tórax, ¿verdad? Que es uno de los estudios que más se realizan ahí, esto para el Carchi Verde, estudios que mandan del DBG, permisos para el DIMAS también, que son estudios que son regulares día a día para nosotros, y ahora el paciente tiene dos opciones, puede ir al NOR o puede venir aquí a Punta Bravo. Gracias, doctor. Mucho gusto. En Punta Bravo Diagnostics es el único centro de salud privado en donde ustedes recibirán los resultados de sus exámenes en menos de 24 horas. Y visita Wind Creek Casino este 27 de julio de 7 a 9 de la noche, donde seleccionaremos a 12 ganadores que tendrán la oportunidad de ganar hasta $1,500 en efectivo. Wind Creek Crystal y Seaport Casino llegan las mejores promociones para que ustedes vengan al mejor casino de Aruba, prueben su suerte y ganen free play o dinero en efectivo. Un tremendo evento el próximo 27 de julio, Explore the Escape, en donde todos van a poder participar para ganar premios increíbles. Tendremos 12 ganadores durante este tremendo evento. Para más información, a continuación. Jullie, tayo na di escape players, nos tinos tier party na Convention Center dia 27 de julho, está acumula 500 pontos desde julho 1 até julho 26, cada 500 pontos terá one printed ticket. E assim aqui dia 27 na Convention Center, por 8h45, nós estamos buscando 12 ganadores com a oportunidade para ganhar máximo de $1,500 em cash. Sim, nós evitamos tour para passar a nós na Wind Creek Crystal e Wind Creek Seaport Casinos. E se não está membro ainda, diz bem com o vosso ID, inscrever e começar a jogar para participar de nossa promoção e também ganhar jackpots. Y en nuestra sección de las más virales, vean el video de una estudiante que sufre un aparatoso accidente durante la ceremonia de su graduación. La Secretaría de Educación Pública comenzó con un periodo vacacional que se extenderá hasta el 29 de agosto en México, lo que representa una duración mayor al promedio habitual de 5 semanas. Allí, justo en el momento en que una joven iba a recibir su graduación, la estudiante se lesionó. Todo comenzó cuando la involucrada pasó al frente y realizó un discurso para sus colegas, pero a la hora de dirigirse a su lugar no notó el cable del micrófono, tropezó y acabó lastimándose la pierna. Algunos presentes corrieron para apoyar a la universitaria, mas esto no pudo reincorporarse ante la fuerte lesión en su rodilla. Es importante aclarar que hasta el momento no se sabe nada de la joven. Sin embargo, diversos internautas indicaron que la joven pudo sufrir esguinces, desgarros de los ligamentos.
Y novio deja caer a su esposa en la piscina en plena sesión fotográfica. Muchos internautas se preguntan si era algo real o era algo que estaba planeado. Lo que debía ser una supuesta sesión de fotos romántica terminó convirtiéndose en un momento inesperado y viral en redes sociales. Pues allí circula un video en el que un hombre deja caer a su esposa a una piscina en plena sesión de fotos de su boda. La escena, ocurrida en un ambiente aparentemente preparado para captar imágenes memorables, generó todo tipo de comentarios. Incluso hay muchas personas que indicaron que podría ser una broma planeada y no un accidente real. Según los comentarios en las redes, la novia no habría estado enterada de lo que supuestamente su esposo iba a hacer a primera toma, por lo que la reacción de sorpresa sería auténtica. Sin embargo, tras el primer chapuzón, la pareja decidió repetir la escena varias veces porque ella ya estaba empapada. Sin embargo, las reacciones divididas sobre la sesión de fotos es que muchas personas indican de que supuestamente se habían puesto de acuerdo para así poder emitir estas fotos. Y ahora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso, para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y en nuestra sección de las mascotas de Alejandra, vean este dulce gatito que hace completamente su cama para irse a descansar. Las imágenes se viralizaron. A veces parece que Internet se inventó para ver videos de gatitos. En las redes sociales no paran de aparecer imágenes de estos animales que dejan a los usuarios boquiabiertos. Y esta vez se volvió furor en las plataformas un video que parecería imposible de creer, si no fuera porque fue captado en cámara. Y es el caso de un pequeño gato que se volvió sensación entre los internautas por una insólita conducta muy similar al comportamiento humano. Allí se puede ver a un gatito gris con rayas negras que trepa una cama. Toma una manta celeste y comienza a enrollarla con gran delicadeza. Luego de acomodarla a su gusto, se acurruca sobre ella y queda dormido profundamente. El video no tardó en captar la atención de miles de usuarios, quienes destacaron la aparente inteligencia del gatito, capaz de realizar una acción como si fuera una persona. Logró doblar la cobija a la perfección hasta dejarla como él quería. Hasta el momento no se sabe de dónde provienen las imágenes ni quién es el dueño de la mascota. Y la dueña de esta hermosa perrita cumplió el deseo de su abuelita. Veamos de qué se trata. Para muchas personas, una prenda heredada representa algo más que tela, simboliza memoria, identidad y afecto. Así lo sentía una madre en el sur de California, quien guardó durante décadas una pequeña chaqueta roja con la esperanza de que algún día la usara su nieto. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando su hija Paula decidió ponérsela a su perro, un Golden Doodle llamado Baile, y compartirlo en Instagram. La chaqueta en cuestión tenía una historia particular. Fue un regalo de la abuela de Paula, quien la compró para su primer día de primaria, en una época en la que la cuidadora, que vivía en Corea con sus abuelos, ese abrigo la acompañó durante una etapa fundamental y fue conservado por su madre con gran esmero y tiene un valor emocional. Y hasta aquí nuestra programación el día de hoy. Agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes nos pueden seguir en Facebook en Primera Plana con Alejandra Forero. Soy Tita Peña y para mí ha sido un placer. Continúen con la buena programación de Telearuba.